Estamos de regreso en el programa, estoy con Carlos Rivera, él es editor de libros. Editó un libro bastante interesante con recopilación de escritos hechos por arequipeños, teniendo como principal motivador a Mario Vargas Llosa. Se llamaba Arequipa y el escribidor. Yo lo he invitado aquí para que hablemos de los 83 años de Mario Vargas Llosa. Los 83 años los cumple hoy. El año pasado estuvo aquí en Arequipa, pasó su cumpleaños 82 con sus amigos aquí en esta ciudad, de la ciudad que lo vio nacer. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Enrique, y celebrando la noticia también que nos ha compartido los medios de comunicación. Arequipa va a ser sede de este importante encuentro de la lengua española. En el 2022 todavía, en el 2022 porque esto es, bueno, los mundiales son cada 4 años, claro. Este congreso es cada 3 años, ¿no es cierto? Pero nos los trajimos desde la Argentina, pero gracias a Vargas Llosa. Y es un aspecto muy importante, ¿no?, de observar la trascendencia y la potencia de su discurso, de Mario, cuando él propone algún tipo de iniciativa. Estuvimos el año pasado en diciembre siendo partícipes de la ceremonia de entrega de los libros, de una parte de sus libros finalmente, y él compartió con los medios de comunicación y con las personas que estaban invitadas en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa precisamente, que iba a solicitar, iba a gestionar y necesitaba el apoyo mancomunado de algunas instituciones para este importante evento. Finalmente, de diciembre ahora a marzo, ya tenemos la respuesta final. Entonces, el gesto de apoyo, el gesto de el interés por Arequipa realmente es muy importante y digno de aplaudir, ¿no? Claro, además fue también Vargas Llosa el que consiguió que el High Festival se haga en Arequipa, si no, simplemente no venía, ¿no? Claro, la Biblioteca Regional lleva su nombre, hay importantes premios internacionales que llevan su nombre, hay una bienal de cuento también dedicada a Mario Vargas Llosa, el High Festival, como tú lo has dicho, y ahora este importante evento, ¿no? Es muy gratificante la noticia, de verdad. ¿Cuán importante es para Vargas Llosa la ciudad de Arequipa? Porque recordemos que está presente en sus discursos, pero él dice que él aprende de Arequipa porque su familia llevó a Arequipa a Cochabamba. Él acá pues estuvo demasiado pequeño, siendo bebé, es que se va a Bolivia, en Bolivia es donde crece, y él dice que aprende de Arequipa porque los arequipeños se llevan a su tierra a donde van, ¿no es cierto? Pero, ¿cuán importante crees que es Arequipa para él, realmente? Yo pienso que guarda una relación de amor romántico, nostálgico con la tierra, porque alrededor de Arequipa hay muchas leyendas que se han tejido, leyendas de los grandes representantes de los juristas arequipeños, leyendas de grandes poetas, leyendas de ser una tierra de rebeldes, leyendas de músicos, en fin, de diversas expresiones de hombres que han trascendido, ¿no?, a lo largo de los años. Víctor Andrés Belaúnde, Francisco Mostajo, Pedro Paulet Mostajo, en fin, y otras figuras. Y evidentemente Vargas Llosa, ¿no?, que es realmente nacional e internacionalmente, el peruano más influyente, el arequipeño más influyente de la historia, ¿no? Sí. O sea, es una influencia prácticamente a nivel mundial, bueno, internacional, para no ser exagerados. Y no solo literaria, también digamos, como liberal, claro, su tema político. En el debate político, también en el debate cultural con sus libros de ensayos, sobre la discusión de la cultura, la banalidad, en fin, y otros temas. O sea, es un hombre multidisciplinario, por así decirlo, un hombre bastante culto y que está muy dado siempre a la polémica. Él no teme decir las cosas como las siente, como las piensa, y si también dentro de ellas hay equivocaciones, como el hecho de apoyar algún tipo de candidatura política, tanto en el Perú como en España, él asume esas actitudes y las resuelve con dignidad y con consecuencia, ¿no?, que es que hoy en día está más alejado, digamos, de las personas que representan algún tipo de discurso. Pero Mario resuelve eficientemente este tipo de situaciones y eso lo hace un tipo aún más confrontacional, más interesante y más vivo, ¿no?, a sus 83 años. Tú hiciste una recopilación de escritos hechos por arequipeños o gente que vive en Arequipa, que tenían como tema central a Vargas Llosa, y que el título que le pusiste a ese libro fue
Arequipa y el escribidor, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué encontraste? ¿Qué es lo que motiva a otras personas a que escriban de Vargas Llosa? La compilación tiene un promedio de 44 trabajos que abordan diversos temas. El ensayo, el artículo, la crónica, discurso sobre Mario Vargas Llosa. Todos los trabajos son sobre Mario Vargas Llosa. Tenemos una entrevista por decir Juan Carlos Soto, editor de La República, donde le hace una pregunta bien puntual a Mario sobre el premio Nobel. Estamos hablando más o menos en el 2008, 2009, si no me equivoco, cuando ya Mario había tenido muchos intentos, muchas menciones, ¿no?, de obtener el Nobel, pero Mario decía en ese momento, en respuesta a Juan Carlos Soto, que no le importaba el Nobel. Y el Mario lo daba por descontado, que no se lo iban a dar. En otra entrevista a José Carlos Mestas responde lo mismo, ¿no? Pero después Mario va variando de opinión, ya siente un poco de cercanía, digamos, va trabajando, va construyendo esa performance de cara a ser reconocido con este galardón tan importante, ¿no? Entonces, este libro aborda diversos matices de la figura de Mario Vargas Llosa, su ancestro, su abuelo Pedro Llosa, un trabajo muy importante del historiador Mario Romelarse, también otro trabajo que aborda los ancestros, Elar Andrés Fuentes Pastor. Hay una crónica de un seguimiento que le hace el periodista Jorge Turpo Rivas a Mario, y sus diversas curiosidades sobre los hipopótamos, en fin. Entonces es un Mario abordado por escritores, intelectuales, académicos de Arequipa, donde abordan sus libros, sus curiosidades, sus anhelos, sus sueños y sus obras también, ¿no? Y también sus conflictos políticos, en fin. Y este libro ya tiene 3 ediciones más o menos. Entonces, de esos es un libro que puede leerlo un universitario, puede leerlo un ama de casa, puede leerlo un académico que quiere encontrar cosas importantes al respecto del debate político, debate cultural de Mario. En fin, entonces es un libro muy, muy recomendable para su lectura y hecho por arequipeños desde esta tierra, dedicándole este tributo a Mario. ¿Mario Vargas Llosa vio ese libro? Claro, en 2 oportunidades. La primera edición se lo enviamos hasta la feria que se desarrollaba en Córdoba, donde él estaba invitado, y él recibió el libro, homenaje. También se lo enviamos a su casa en Barranco, y cuando el 2016, por los 80 años, hicimos una presentación del libro en la Biblioteca Mario Vargas Llosa con el director en ese entonces, Mario Romelarse Espinosa, y posteriormente llegó para la entrega de libros, y ahí hicimos entrega de la publicación con algunos autores del libro, ¿no? ¿A ti qué parte de Vargas Llosa? Yo sé que una persona es una unidad, pero él pues es un influyente escritor de columnas desde el punto de vista liberal, por ejemplo. Se publica en El País y en muchísimos diarios de habla hispana. Es un escritor para algunos magnífico, que ha madurado muchísimo, para otros críticos dicen que ya sus mejores novelas fueron en la primera parte y la segunda parte ya no tiene la misma vivacidad que en Los Inensos, o intensidad. Y bueno, pero además de él, es el político, el que investigó los hechos de Uchurajay, el hombre intrépido que se va a Palestina y a Israel para escribir sobre ese conflicto, primero en reportajes, bueno, una serie de reportajes que finalmente se compilaron en un libro, ¿no? Se convirtieron en un libro. ¿Qué es la parte que te fascina a ti de Vargas Llosa? Bueno, sus artículos de Contraviento y Marea son los que de una u otra forma cambiaron mi perspectiva de cómo analizar la realidad política, la realidad cultural, porque es un Mario que digamos, se increpa a sí mismo y a su vez discute con el mundo, discute con intelectuales. Inclusive hay una discusión con el gran crítico uruguayo Ángel Rama, donde tenía una relación bastante amigable, pero Rama criticó una de sus obras, La Casa Verde, si no me equivoco, y él no le gustó a Mario, y quiso Mario, polemizó con él,
través de un artículo exhaustivo y muy minucioso, ¿no? Entonces vemos un Mario ahí debatiente, polemista, vemos un Mario que atraviesa las diversas circunstancias de la Revolución Cubana, su acercamiento, luego su alejamiento por el caso Padilla, y su constante toma de posición frente a hechos que atentan contra los derechos humanos, que en él sí siempre han sido una cuestión muy determinante a la hora de su conducta ética, ¿no? Esto fue antes, inclusive cuando todavía se consideraba comunista, y después cuando asumió ya, finalmente se asumió como hombre liberal. Entonces, ese libro sí aborda al personaje Mario desde muy joven, muy impetuoso, hasta ya entrado ya en la consolidación con un pensamiento más claro, más riguroso, ya también de muchas más lecturas que, como de von Hayek, von Mises y otros grandes pensadores, ¿no?, del mundo liberal. Entonces, es un libro que me ha fascinado bastante. Y lo recomiendo. La llamada de la tribu es prácticamente un libro imprescindible para los que quieren conocer a los principales pensadores liberales, ¿no es cierto? Así es, sí, es un libro bastante, no es... además es muy asequible. Más ameno, y está escrito a manera de crónica y ensayo. Es un libro fundamental también para comprender el pensamiento de Mario Vargas Llosa, ¿no? Bueno, estoy con Carlos Rivera, editor de libros. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos quiero hablar de Vargas Llosa. Recordemos que es el representante vivo del boom de la literatura latinoamericana. Él formó un hito que se enfrentaba a otro hito, que era Gabriel García Márquez, una amistad entrañable que de pronto se rompe abruptamente con golpes en México y que nunca más, una amistad que nunca más pudo volver a engarzarse. Quiero hablar un poco de eso y también sobre los libros de Vargas Llosa. Recordemos que ha donado hasta el momento cerca de poco menos de 30.000 libros que están en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, al menos la mitad todavía prohibidos de ser prestados a la gente porque tienen anotaciones importantes, calificaciones, críticas de obras de otros literatos. Pero si es que vamos a hablar de eso y cómo se ve la administración de esos recursos cuando cambian las gestiones en el gobierno regional. Tras la pausa seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa, sigo con Carlos Rivera, editor de libros, y estamos hablando de los 83 años de Mario Vargas Llosa. Ha habido hitos en el boom de la literatura latinoamericana. Uno de ellos es Vargas Llosa, que ha crecido inmensamente por su fructífera producción, por su grado de influencia que va más allá de lo literario, como tú mismo lo has dicho, y porque obtuvo pues el Nobel cuando nadie pensaba que se lo iban a dar, ¿no es cierto? Pero parece que siempre hay dos divisiones. Hay gente que dice, no, a mí me gusta más García Márquez. Otros dicen, no, a mí me gusta más Vargas Llosa. ¿A ti quién te gusta más? Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Porque... Bueno, también te pueden gustar los dos. Porque, bueno, a mí hay obras de Vargas Llosa que me gustan y hay obras que no me gustan. Y hay cosas que ha escrito García Márquez que me gustan y hay otras que no me gustan. La última novela de García Márquez realmente a mí no me gustó, ¿no? Es que también hay lecturas para diversos tipos de contexto, ¿no? No me gustaba esa novela de García Márquez, El laberinto del general, sobre Simón Bolívar. No te gustaba. No me gustaba. Para mí es una de mis favoritas. Hace unos años siempre la leí, la trataba de leer otra vez y encontrarle el gusto, pero no. Entonces estuve leyendo hace un par de meses una crónica histórica de Germán Arciniegas, un gran colombiano, historiador, ensayista muy bueno. En una revista Selecciones todavía encontré del año 64, dedicada precisamente a Bolívar. Entonces esto me llevó a valorar el personaje, las circunstancias, la forma narrativa que empleaba para describir a Simón Bolívar. Y después encontré un cuento
de Álvaro Mutis, que tiene un bello nombre, ¿no? Que puede ser El Otro, no me equivoco, pero es un cuento dedicado precisamente a los últimos días de Simón Bolívar, con Manuelita Sáenz, en fin. Entonces, ese cuento, el cuento se llama El Último Rostro, ya recuerdo. ¿Ya? Entonces este cuento es hermoso, precisamente sobre los días finales de Simón Bolívar, y eso me llevó a tomar otra vez la novela de Gabo, que precisamente encuentro que le dedica esa novela a Álvaro Mutis, a escritor colombiano. Entonces eso me llevó a revalorarla, a buscar en los puntos creativos, la belleza, en fin. Entonces, en otro contexto, antes no me gustó, ¿no? En fin. Y así podemos encontrar diversas obras que se acomodan a diversas circunstancias, ¿no? Un muchacho de ahora es un poco difícil que le guste la novela autobiográfica de Mario, El pez en el agua. El contexto no le ayuda mucho a comprender ese escenario de los 90, del Lapra, el Fredemo, en fin, pero en ese momento para mí fue una de las novelas capitales, ¿no? De Mario, un Mario que se exorcizaba, un Mario que contaba, que revelaba detalles inhóspitos de la política peruana, nefastos también, en fin. Entonces creo que diversos contextos determinan a veces una tendencia o un gusto, ¿no? Recordemos que Vargas Llosa es un hombre que estudió la obra de García Márquez. Claro. Y hace poco, cuando cumplió 50 años, 100 años de soledad, la más grande obra de Gabriel García Márquez, lo entrevistaron a Mario Vargas Llosa en El Escorial. Y hablaron de Gabriel García Márquez, de 100 años de soledad, pero también de la obra de García Márquez. Y allí dijo, por ejemplo, que El Otoño del Patriarca fue un gran fracaso de García Márquez. Muchos piensan que no. A mí me parece que El Otoño del Patriarca es prácticamente, bueno, a mí se me torna aburrida, densa. Parece que Mario Vargas Llosa lo ve de esa misma manera. Parece que él quería desprenderse de su... García Márquez quería desprenderse del estilo que había seguido, quiso crear una cosa nueva y según Vargas Llosa no le salió. ¿Tú opinas lo mismo? Sí, coincido en esa palabra que has expresado, lo de densa. A veces el escritor piensa que repetirse demasiado, recurrir a una fórmula que ya usó de repente en alguna otra novela y volverla más monumental al estilo de las grandes novelas europeas, cree que uno puede dar resultado, pero la gente, los lectores, son los grandes jueces de este tipo de esfuerzo, ¿no? Que a veces no tienen ninguna trascendencia. Recordemos que otros tipos de novelas también son muy determinantes a la hora de poder hacer un juicio, ¿no? De valor sobre estos contextos de lo que te estaba mencionando hace un momento, ¿no? Y mira, Vargas Llosa, además, tiene una leyenda que la sigue respetando. O sea, se han dicho muchas cosas, pero nadie sabe a ciencia cierta realmente qué es lo que provocó la gran enemistad entre Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Y eso ha generado siempre una serie de especulaciones. ¿Tú crees que eso contribuye muchísimo a acrecentar más esta leyenda que finalmente los termina uniendo, ¿no es cierto? A pesar de su separación por la enemistad, esa leyenda los une y creo que los va a unir largamente, por muchísimo tiempo. Alonso Cueto, el mismo Álvaro Vargas Llosa y creo que también Julio Bienachán, entre otros escritores, deslizaron esa posibilidad de que la bronca fue por algún tipo de acercamiento de Gabo a Patricia, en ese entonces su esposa, ¿no? Y ahí obviamente, como un pacto de caballeros, decidieron no hablar nunca más del asunto y como lo dijo Mario, ¿no? Hasta que se muera nunca iba a revelar qué realmente pasó. Pero hay algo muy importante de señalar sobre estos dos escritores. Mario, además de ser un escritor que se desenvuelve dentro de la cultura, con sus novelas, sus libros, también es un hombre que se desenvuelve muy bien en la academia,
¿no? Y es propia de su formación también que ha tenido en San Marcos, como en la Complutense de Madrid, y las cátedras que ahí está de muchas importantes universidades del mundo, como Princeton, Harvard, profesor visitante de varias universidades, y los trabajos al respecto que ha desarrollado. Su trabajo sobre José María Arguedas es muy bueno, puede discutir uno la forma de abordar el trabajo, pero es un trabajo muy impecable, muy riguroso, un trabajo que está a la altura de una propuesta académica muy estudiosa, muy rigurosa, ¿no? Como ya dije, o también sus libros sobre ensayos sobre la cultura, ¿no? Y en fin, en ese aspecto no se ha movido muy bien Gabriel García Márquez, pero cómo ha compensado un poco esa falta de academia, podría decirse, con lo político, ¿no? Sus grandes íconos de amistades con Fidel Castro, su acercamiento a los regímenes progresistas de América Latina, su discurso de izquierda, en fin, con eso ha permitido condimentar y construir esa gran imagen de tótem, que además de ser escritor es la voz, ¿no? Vargas Llosa decía en esa conferencia, en una conversación que tuvo en la Complutense de Madrid, en el Escorial, por los 50 años de 100 años de soledad, que Gabriel García Márquez no era un intelectual, que él no trataba precisamente de buscar los mecanismos. Inclusive cuando Vargas Llosa trató de explicar académicamente la obra de 100 años de soledad, y con lo que además obtuvo su título de doctor precisamente en la Complutense, García Márquez quedaba sorprendido. Él decía, no, lo que finalmente García Márquez tenía era un una naturalidad descomunal para escribir, ¿no? O sea, siempre acertaba en las cosas que hacía, salvo en El otoño del patriarca, creo. Claro, es el sentido de la intuición, ¿no? Que describe mucho acerca de la obra de García Márquez. Y la sonoridad, ¿no es cierto? Creaba los párrafos perfectos, ¿no? En sonoridad, en belleza, ¿no? Eran realmente sensacionales. Claro, y Mario es meticuloso en ese sentido para recrear, digamos, una realidad de la cual va a desarrollar en sus novelas. Recurre mucho a fichas, él lo ha confesado muchas veces. También fue parte, digamos, del grupo de jóvenes que acompañaron en la casa de Raúl Porras Barnechea como asistentes de investigación, fichando cosas importantes que les encomendaba el gran historiador. Estaba Hugo Neira, estaba Pablo Macera, en fin, otros escritores que les han dejado, por así decirlo, esa forma, ¿no? De ser rigurosos, y Mario lo ha utilizado obviamente para la literatura. Y es por eso que en los grandes archivos que ha donado Mario, cómo construir sus novelas, uno va a encontrar una serie de accesorios, fichas, datos, libros, en fin. O sea, toda una monstruosidad detrás de una obra, ¿no? Para que llegue a unas 100, 200 o 300 páginas. En fin, es un trabajo bastante detallista que hace Mario. Todo. Entremos a lo sentimental. ¿Tú crees que los arequipeños quieren a Mario Vargas Llosa? Así como tenemos ese sentimiento complejo, telúrico, yo creo que una gran parte lo detesta, ¿no? Una gran parte. O sea, cuando él ganó el Nobel y todo, fue realmente importante, se festejó como si fuera un mundial de fútbol, la gente fue a la plaza, hizo todas las cosas. Eso conmovió a Vargas Llosa e hizo que donara sus libros a la ciudad. Pero no era pues el 100%, ¿no? Yo recuerdo en ese momento que muchas personas y amigos, inclusive escritores, decían: sí ganó el Nobel, pero, sí ganó el Nobel, pero. Entonces, ese pero incluía muchas cosas, prejuicios hacia el escritor, de que no es tan grande como García Márquez, que Onetti fue mejor, que a Borges se lo debían dar, si lo merecía, en fin. Yo respondía con algunas cuestiones, ¿no? Que más o menos de los 1200 premios que hay en el mundo, novela corta, novela breve, ¿no? En fin, diversos concursos que hay, todos casi los ha ganado Mario, todos, ¿ya? Lengua inglesa, en Estados Unidos, en donde sea, ha ganado. Ahora, si uno hace un resumen, ¿qué premio más le faltaba a Mario? Lo único, el Nobel, y se lo dieron. Entonces,
detrás de eso no hay más que un sacrificio, un trabajo, un arduo hombre discutiendo, trabajando arduamente para conseguir, ¿no? No precisamente este galardón, sino para mantener viva y vigente su obra. Es el Nobel de literatura más vigente, ¿no es cierto? Sí. O sea, el que siempre está en la noticia, el que siempre opina, el Nobel tal vez que es más buscado por la prensa, inclusive por la prensa rosa, ahora que tiene una claro, relación pues con Isabel Presley. En la inauguración que hizo la reina Sofía de España, dedicada a José Carlos Mariátegui, que es el extremo de Mario Vargas Llosa, él pone unas palabras de homenaje muy lindas, muy sabias, ¿no? Reconociendo al adversario, reconociendo pero su valor, su estilo, su pluma, su elegancia, ¿no? de José Carlos Mariátegui. Esas cositas no las vemos en nuestros intelectuales u otros escritores que son del ala izquierda. Siempre mantienen sus resentimientos, siempre sus prejuicios, siempre su alto nivel de complejidad, disfrazado, digamos, de cierta originalidad, que en realidad no lo es, ¿no? La figura de Mario va a ser gravitante y trascendente por los 100, 200 años, o sea, es una figura escollante en todo sentido de la palabra. Es un hombre que escribe muy bien, que ha hecho periodismo, que ha hecho crónica, que ha hecho novelas, que ha hecho ensayo, que da conferencias, en fin, lo ha hecho prácticamente todo lo que un escritor o intelectual aspira en el Perú. Ya quisiera tener esa potencia intelectual que tiene Mario. Te agradezco mucho por haber venido. Muchas gracias, Enrique. Carlos Rivera, editor de libros, gracias por habernos acompañado, nos reencontramos mañana en Modo Avión.